Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco de un anuncio que hizo el presidente de la República el día de hoy 1 de diciembre, donde inicia su sexto año de gobierno y sin lugar a dudas, pues son buenas noticias las que dio el presidente porque hoy anuncia un incremento muy importante, muy interesante al salario mínimo. Tenemos, y eso hay que reconocerlo, tenemos al mejor presidente de la República de los últimos 50 años y usted que ya tiene edad para investigar o para haber vivido en sexenios anteriores, podrá estar de acuerdo conmigo en que nunca se había visto un incremento de salario tan importante, tan significativo como en lo que va de este sexenio. No es que en este último año de gobierno el presidente haya querido incrementar el salario mínimo. Es una constante desde que llegó que él tenía ese pendiente de mejorar pues todas las condiciones de las personas que menos ganan y bueno, pues hoy se anunció un incremento más al salario mínimo y de esto vamos a estar hablando porque ha habido un incremento muy significativo al salario mínimo y se habla de un aumento en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel de 182% del salario en el resto de la República y se habla de un incremento del 324% del salario mínimo en la frontera. Entonces, de eso vamos a platicar y si usted tiene un comentario en torno a esto que sucedió el día de hoy, además de la inauguración del aeropuerto de Tulum, bueno, pues yo no creo que haya mejores noticias que esas, un incremento del 20% al salario mínimo a partir de enero del 2024. Y eso le beneficia prácticamente a 9 millones de personas que son las que ganan el salario mínimo, ya que es importante también mencionar que no todos ganan el salario mínimo, son realmente pocas, bueno, 9 millones de personas que pues ganan ese salario mínimo y se verán beneficiadas con un incremento del 20%. Hay quienes, cuando nosotros publicamos en la página de noticias de Termómetro Regional este incremento del 20%, muchos decían, el presidente anuncia y anuncia incremento de salarios, pero a nosotros no nos llega nada. Bueno, yo le contesté ahí que ese incremento del salario es para las personas que ganan el salario mínimo, ¿sí? La gran mayoría de personas en el país no ganan el salario mínimo, ganan de 2,5 a 3 salarios mínimos la gran mayoría de personas. Entonces, por eso es que no ven un incremento significativo, aunque sí, hay que decirlo, el incremento anual de cada uno de los trabajadores es exactamente el incremento por lo menos de la inflación, que en este año estará por encima del 4%, nada más, no el 8% con el cual comenzamos en este 2023. Entonces, el dólar en 17 pesos no ha pasado la barrera de los 17, cuando se hablaba de que podría estar en 30 pesos el dólar y pues ahí está en la gráfica que estamos pasando, usted puede ver cuál ha sido el incremento del salario mínimo. Así que queremos que usted opine con respecto a esta declaración que hizo el presidente de la República el día de hoy con respecto al incremento del 20% del salario para el 2024, mismo que será efectivo a partir del primer día de enero. Hay que decirlo que es un acuerdo del gobierno junto con los empresarios, junto con los industriales, con los patrones, algo que veían muy difícil y que decían los críticos a este gobierno de que no se podría lograr y además siempre se había manejado la idea de que subir el salario era contraproducente, que era mejor que subiera solamente 50 centavos al año, 1 peso al año, y hay que decir que cuando llegó en 2018 Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, el salario mínimo era de 88.40 pesos en la frontera y también en todo México. Actualmente para 2024 va a quedar 249 pesos el salario mínimo en todo lo que es el resto del país, mientras que en la frontera será de
375 pesos el salario mínimo. Un incremento, repito, de 182% en la República Mexicana y 324% de incremento en la frontera, lo que es muy significativo. Y aquí estamos viendo con información del Financiero cuáles han sido los incrementos que ha dado el presidente de la República. Y esto es algo que por supuesto que la oposición busca la manera de desacreditar este incremento, ¿verdad? Hay gente que en la estupidez de defender lo de antes, el pasado, ha llegado a decir que estábamos mejor con el salario de 88.40 que con lo que vamos a estar ahorita con un salario de 249 pesos en el resto del país y 375 pesos en la frontera. Así de mal, así de perdida, así está la oposición en nuestro país, diciendo que 88 es más que 249, que 88.40 es más que 375, para que usted se dé cuenta de que es una oposición moralmente derrotada, una oposición que no tiene cómo defender esos gobiernos pasados del PRI y del PAN, donde usted lo sabe. Si no lo sabe, pregúntele a sus papás, pregúntenle a sus abuelos de cuánto era el incremento de anual del salario mínimo. Y era un grupo de personas que se creían dioses todopoderosos, que eran dioses del Olimpo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos eran los que ellos pues se ponían de acuerdo en una mesa redonda, una mesa llena de manjares, y siempre pues decidían lo que le correspondía a los mexicanos. Y por años, por muchos años, ¿verdad? Por 50 años ellos hicieron lo que quisieron, ponían el incremento de salario que a ellos les convenía, que le convenía al gobierno, que le convenía al neoliberalismo, porque hay que decir que antes los empresarios vivían precisamente de cómo oprimir y pagar lo menos posible a los trabajadores. Dice Willy, una pregunta: ¿quién paga el incremento del salario? Dice José Arturo Romero, que los anteriores gobiernos fueran ratas, no le quita los ratas a este gobierno, dice Juan Arturo Romero. Les digo, todo es malo, así que pues la gente que no apoya al presidente, por más que haga, pues no le va a caer bien, aunque se beneficien de estas medidas. Por supuesto que siempre estarán renegando y dicen que hay cerdos que los bañan e inmediatamente se vuelven a lodo porque están acostumbrados a la inmundicia. Entonces, pues comprendemos por qué defienden tanto a las personas que gobernaban antes, a pesar de que los trataban muy mal o quizá algún beneficio obtenían, pero ahí están las pruebas, ahí están, nadie está diciendo nada que no sepamos. Y bueno, el salario mínimo, repito, en 2018, cuando el último gobierno del PRI, el último año de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo era de 88.40 y actualmente para el 2024 será de 249 en el resto, en todo el país, excepto la frontera, que será de 375 pesos. Así que esas son buenas noticias, aunado a que ya se inauguró el aeropuerto de Tulum, Aeropuerto Internacional de Tulum. El día de hoy se inauguró, hoy inicia el 6º año de gobierno y también ya se vendió todos los boletos para el Tren Maya. El Tren Maya saldrá de San Fernando, ahí en Campeche, hasta Cancún. Y bueno, pues ya se vendieron todos los boletos. En 30 minutos se vendieron todos los boletos porque la gente está ávida de pasear en otro proyecto terminado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en este caso es el Tren Maya, que aunque muchos se opusieron, ahí va el Tren Maya, y ya en diciembre, el 16, tendrá su primer viaje con pasajeros, y eso es algo muy interesante. Así que los logros de la Cuarta Transformación se consolidan, y por más que griten, que patalee la oposición, pues creo que en 50 años no habíamos tenido un gobierno que iniciara las obras y las terminara, porque siempre se dejaba para el siguiente gobierno y porque los recursos económicos supuestamente se pagaban, pero nunca se terminaban las obras. Y ahí está
la refinería que supuestamente hizo Felipe Calderón, una barda que eso nos costó muchísimos millones de pesos. Entonces, pues el que no quiera ver, pues que no vea, pero la realidad los cachetea, ¿verdad? Los golpea muy bruscamente, porque una cosa es que no quieran ver lo que está sucediendo y otra que quieran defender a los gobiernos del pasado que nos trataron con la punta del pie, y lo increíble es que todavía haya personas que sigan defendiendo a esos gobiernos. Así que ahí estamos con la información del día de hoy, muy interesante, por supuesto, pues muy alentador el inicio de este nuevo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la inauguración del aeropuerto de Tulum, además con el anuncio de que en el 2024 habrá un incremento del 20% al salario mínimo, y los incrementos anuales a partir del 2019 que llegó el presidente. En 2019 16.2% creció el salario mínimo, en el año 2020 20%, 2021 15%, 2022 22%, 2023 el incremento del salario mínimo fue del 20% y 2024 también el 20%, cosa que no se lograba porque siempre nos habían dicho nosotros en los gobiernos del PRI, del PAN, del PRIAN, pues, que subirle al salario mínimo era provocar inflación y que era mejor que nos subieran 50 centavos anuales al año de salario mínimo a que no subiera la inflación y que todas las cosas estuvieran más caras. Por mucho tiempo se mantuvo ese mito, ese engaño por parte de los oligarcas, de parte del PRI, de parte del PAN, de parte de esas personas que decidían el futuro de cada uno de nosotros, y ahora, bueno, pues sea ese mito en 5 años, pues los que saben, pues han demostrado que efectivamente no era cierto, era simplemente las cantaletas que tenían gobiernos con empresarios que en contubernio, que coludidos, ¿verdad? Coludidos, ellos ponían el salario que querían y a nosotros nos engañaron a través de la manipulación de los medios de comunicación, que eran precisamente eso, ¿no? Medios de manipulación, medios donde nos decían que no podía haber mayor incremento de salario porque eso desataría la inflación y eso sería algo muy malo para las personas que menos tienen. Y bueno, pues ahí está demostrando que el neoliberalismo que inició Miguel de la Madrid y que consolidó en el país Carlos Salinas de Gortari, simple y sencillamente buscaba la explotación de la clase menos favorecida, de la clase pobre, y hoy, a través de este gobierno humanista de Andrés Manuel López Obrador, esos mitos quedan totalmente destrozados porque era nada más cuestión de explotar al pobre, al ciudadano menos favorecido en el país, mientras que los empresarios se volvían más y más multimillonarios en estos gobiernos del PRI, 71 años del PRI, 12 años del PAN, 83 años que tuvimos con las patas en el cuello, con las botas de esos corruptos gobernantes en el cuello, que no permitían que el pobre saliera de pobre, que no permitía que hubiera mayor desarrollo en el país. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Ha costado mucho, pero este gobierno ha sacado en este sexenio a 5 millones de mexicanos de la pobreza, que podrían ser hasta 8, dicen estudiosos o estudios por ahí, 8 millones de pobres que ha sacado de este gobierno de la pobreza, gracias precisamente al incremento de los salarios mínimos que han tenido 182% en todo el país y 324% en la frontera. Y bueno, ahí se refleja en esto que nosotros vemos que es un incremento muy importante de el salario mínimo. Repito, cosas que no se había visto en 50 años. Tenemos al mejor presidente de México en los últimos 50 años. Así que ahí vamos bien. Falta todavía mucho por hacer y sin lugar a dudas Claudia Sheinbaum va a seguir la ruta del progreso que lleva nuestro país, donde haya mayor inversión, donde haya mejores salarios mínimos, donde podamos de alguna manera tener esos ingresos que nos merecemos, porque México tiene una clase de trabajadora muy trabajadora y que por mucho tiempo el PRI, el PAN nos mantuvo pisoteados. 71 años, repito, del PRI, a partir del 1929 que se creó,
con otro nombre, pero era el PRI. 1929, 71 años de PRI y 12 años del PAN, que no pudieron sacar a los mexicanos de la pobreza. Al contrario, cada día eran más los pobres que se unían a esta larga condena que tenían por parte de los gobiernos neoliberales, por parte de los gobiernos del PRIAM. Y ahora con este gobierno en tan solo 5 años ha logrado mejorar la economía del país. Tenemos una inversión directa muy fuerte. México se ha fortalecido tanto así que el dólar, que la gente que decía que Andrés Manuel López era un peligro para México, decían compren dólar porque va a llegar a estar a 30 pesos. El dólar está a 17 pesos, no ha cruzado la barrera de los 17 pesos. El dólar 17 pesos, una economía muy fuerte, mucha inversión extranjera directa y un salario mínimo que incrementará en 20% en el año 2024. Cuando, repito, llegó Andrés Manuel López en el 2018, Enrique Peña Nieto tenía el salario mínimo en 88.40 pesos en la frontera y en todo el país. Para 2024 el incremento, fíjense nada más, será de 249 pesos en todo México, excepto la frontera, que será de 375 pesos, habiendo pues así un aumento porcentual del 182% en todo el país y en la frontera de 324, repito, un incremento de un gobierno humanista, de un gobierno, el mejor gobierno que hemos tenido en toda la historia del país, o por lo menos en los últimos 50 años, ya que hay que reconocer que Lázaro Cárdenas fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido este país, y por ahí podemos poner en el top 5 a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahí está, la verdad sea dicha, y pues el que quiera darse cuenta, que se dé cuenta, y el que no, pues simplemente que siga defendiendo a Xóchitl Gálvez, que ni siquiera puede dar un discurso de memoria porque ella está representando los intereses del PRI, del PAN, del PRD, y esa mezcla de partidos políticos que ya nos hundieron a nuestro país y que habían sumido al país al fracaso, porque no es posible que con todo lo que tenemos, con un territorio tan grande, con tantos recursos naturales que tenemos, con tantas playas, con tantas cosas, Dios ha sido muy bueno con este país, por todo lo que tenemos, pero los ricos se repartían el dinero, la clase política y los millonarios se repartieron el país como si fuera suyo, y a nosotros nos dejaban solamente las migajas, a nosotros solamente nos dejaban las obras, y los pobres siempre solamente fueron manipulados y utilizados para el gobierno pudiera seguir por 71 años el PRI, por 12 años el PAN, pero la gente ya abrió los ojos y ahí está una muestra más de que ahora sí tenemos un gobierno que se preocupa por los que menos tienen. Así que arriba AMLO dice, es cierto, toda la razón, y ahora los pobres, más pobres, estamos diciendo que sacó a 5 millones de pobres, ¿verdad? Y que hay estudios que dicen que fueron 8 millones de pobres que abandonaron la pobreza, porque pues ustedes saben que más del 50% de la población, 60 millones de mexicanos estaban en la pobreza, más de 60 millones, y con este gobierno en apenas 5 años, prácticamente 10 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Entonces, como dice aquí nuestros compañeros, ¡viva AMLO! ¡Viva AMLO! Ahí está, la realidad golpea a todos aquellos que no quieren a nuestro presidente, pero ahí está, ahí está. Entonces, pues hay que seguir votando por Claudia Sheinbaum, hay que votar por Claudia Sheinbaum para que siga el progreso del país, para que no vuelvan los hambrientos. Se imaginan que regrese el PRI y el PAN con esa hambre que tienen de 6 años de no haber podido robar. Van a venir a acabar con todo, van a venir a quitar los apoyos a los adultos mayores, van a venir a quitar las becas porque van a querer robarse y recuperar los 6 años donde no han podido robar, donde ya están como los pececitos cuando salen del agua, están boqueando porque les hace falta robarse el dinero público. Y lo más triste es ver cómo hay personas que siguen defendiendo a esos partidos políticos. ¿Se imaginan a Alito Moreno? ¿Quién se atreve en su sano juicio defender a Alito Moreno, un corrupto que simple y sencillamente está libre porque es importante tenerlo ahí para demostrar cómo funcionaban los gobiernos del PRI anteriormente? Así que ahí está, toda la información es real.
nadie se está inventando nada. El Financiero, que es un medio de comunicación, ha publicado que en el año 2019 el incremento al salario mínimo fue del 16.2%, en el año 2020 fue del 20% el incremento, el 21 fue de 15%, en 2022 del 22%, en 2023 del 20% y el incremento para el próximo año será otra vez del 20%. En 50 años nadie había logrado lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y eso es algo que, aunque usted no lo quiera reconocer, la realidad ahí está. Hoy ya no ganan esos 88.40 miserables pesos que les pagaban a los trabajadores en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, uno de los peores presidentes que hemos tenido en el país, que solamente vivieron de un romance de telenovela, gobernaron como si Televisa gobernara el país, porque pues Enrique Peña Nieto y los gobiernos anteriores eran títeres de las televisoras, de los dueños de los medios de comunicación, de los empresarios que manipulaban a los políticos y que movían sus intereses de acuerdo a ellos, de acuerdo a cómo les convenía a ellos. Ahora tenemos un presidente que muchos dicen que es autoritario porque simple y sencillamente no se deja mangonear. Es un presidente que simple y sencillamente pone en su lugar a las personas, se le dice: usted no ha pagado impuestos, tiene que pagarlos, y por más que brinquen, que salten, que pataleen, tienen que pagar todos impuestos porque nosotros pagamos impuestos. Así que ahí está pues esto, que es una noticia que le está dando la vuelta al mundo, y todo el mundo habla de esto que está pasando en el país y cómo un presidente de la República en tan solo 5 años ha logrado de alguna manera detener esa destrucción que había en el país. ¿Se imaginan ustedes que no hubiese llegado Andrés Manuel López Obrador al gobierno? Este país ya no fuera de nosotros, este país ya fuera de los capitales extranjeros, porque pues todo estaban vendiendo parte por parte al país, los priistas, los panistas, como si fueran de ellos, y a nosotros no nos dejaban nada más que las sobras. Ahí está, esa es la realidad, y el que lo quiera ver, que lo vea, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que es la verdad, y no lo que dicen los medios chayoteros, no lo que dicen personajes que odian a Andrés Manuel y no le reconocen ningún mérito, a pesar de ver todo lo que está pasando a nivel nacional con la mejoría de la economía, con la mejoría de las inversiones, con un manejo de la inflación que va muy bien, y con la inversión extranjera directa, que también México se está catapultando como una de las mejores economías a nivel internacional, y que pasará de ser la economía número 13, según estudiosos, en la economía número 7. Y ya revistas especializadas en economía han dicho que los empresarios, los industriales de todo el mundo están esperando para que gane Claudia Sheinbaum para invertir más capital aquí en nuestro país. Así que ahí está, esta es la verdad, aunque a muchos les duela. Esta es la realidad de un país que está saliendo adelante y que no puede dar ni un paso atrás. Tenemos que seguir apoyando a la Cuarta Transformación. En este caso no se puede reelegir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él también ha dicho que no quiere. Entonces hay que apoyar a Claudia Sheinbaum para que siga la Cuarta Transformación en el país y para que nos siga yendo bien a todos los mexicanos, y no solamente les vaya bien a unos cuantos, como siempre ha sido así. Así que gracias por vernos, gracias por escucharnos, y que viva la Cuarta Transformación. Tengan ustedes muy buenas tardes.